Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Y tú sabes que en los últimos videos hemos estado hablando de algunas libertades y derechos humanos reconocidos por la Constitución a partir del principio general, que en este video lo vuelvo a repetir. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y de sus garantías, las que no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la propia Constitución establece. Si tú eres una persona, un ser humano individualizado, entonces tienes derecho de gozar de todos los derechos humanos que reconoce la Constitución. Uno de los derechos humanos de los cuales vamos a platicar en este video es la libertad de trabajo. La libertad. La libertad es la facultad o la potestad que tiene una persona para obrar o no obrar en determinado sentido. El artículo 5 constitucional dispone en la parte general: a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique al trabajo, industria, oficio, profesión, comercio que le acomode, siempre que sea lícito. Entonces, el Estado tiene la obligación de respetar el ejercicio de esta libertad. Tú como persona, ¿sí?, bien sea una persona individual, un ser humano, o bien una persona jurídica colectiva, una persona moral, pues tienen esta facultad, esta prerrogativa de dedicarse al trabajo, industria, comercio, oficio, profesión, siempre y cuando ésta sea lícita. Si tú ejerces una profesión de abogado, de licenciado en psicología, de médico, bueno, existe una ley en donde se reconoce el ejercicio de este derecho y que para ejercer tal profesión debes tener título profesional. Es decir, tener una patente para ejercer como abogado, como médico, como psicólogo, etc. También hablamos de otras actividades en términos generales como el trabajo, el comercio o el oficio. Si decimos que el trabajo es toda actividad humana, intelectual o material, ahí este concepto es muy amplio y la diversidad de trabajos en los que tú puedes ejercer para que obtengas un ingreso, para que obtengas los satisfactores que te ayuden para el desarrollo personal y familiar. El comercio, por su parte, ya implica una actividad específica como comerciante. En el comercio, el objeto es la obtención de determinado lucro o especulación comercial. Y tú puedes ser comerciante y dedicarte a la venta de determinados artículos. Y obviamente vas a obtener un beneficio económico a través de esa venta. Pero debes de tomar en cuenta que hay una restricción. Todo trabajo, comercio, oficio debe de ser lícito. Entonces, la licitud es un elemento importante, porque si tú te quieres dedicar al comercio, pero ese comercio es ilícito, entonces el Estado sí puede intervenir para impedirte el ejercicio de ese trabajo, oficio, comercio, profesión, etc. Debes de tomar en cuenta que todas las actividades que tú realices deben de ser lícitas y apegadas a la ley. ¿Para qué? Pues para que puedas ejercer de manera libre este derecho. En el artículo 5 hay otros principios. Por ejemplo, en un contrato no puede estipularse el destierro, la servidumbre, la proscripción. ¿Por qué? Porque estos contratos van en contra de la naturaleza misma de las personas y no puede reconocerse efectos jurídicos a un contrato donde tú te obligues a prestar una servidumbre.
o a renunciar de tus derechos laborales. No, ¿sí? Además, tú al ejercer un trabajo, oficio y demás, pues tienes derecho a recibir una justa retribución. Y tu salario no puede ser objeto de embargo, por ejemplo, salvo que sea para pagar los alimentos a tu esposa o a tus hijos. En esos casos sí puede decretarse el embargo de tus ingresos o de tus salarios por la prestación de alguna actividad, oficio, comercio, etc. Pero también el trabajo puede imponerse como una pena, pero debe estar regulado por la ley. Por ejemplo, hay un trabajo en favor de la comunidad cuando se cometen faltas administrativas o incluso delitos menores. Puede imponerse un trabajo como servicio en favor de la comunidad. Además, ¿sí?, toda privación de derechos pues debe ser mediante una resolución judicial, en el cual tú como persona debes de ser oído y vencido en un juicio. El derecho que tienes para un trabajo, una actividad, una profesión, un oficio, ¿sí?, para que seas privado de estos derechos, debe ser mediante un juicio en el que se sigan las formalidades de un procedimiento y conforme a la ley. No puede el Estado impedir que tú te dediques a la profesión de médico, enfermero, psicólogo, abogado, etcétera, si no está sustentado por una sentencia. ¿Sí? En ese sentido, por ejemplo, puede haber un delito cometido por médicos en el ejercicio de su profesión y en determinado momento el juez, ¿sí?, solicita la suspensión de la cédula profesional para que este médico no pueda ejercer como tal, ¿sí?, pero siempre y cuando sea en una sentencia. Esto es importante. A esto se le llama garantía de audiencia, que está regulado por el artículo 14 en el segundo párrafo. Esta garantía es la siguiente: a nadie podrá privarse o a ninguna persona se le podrá privar de sus derechos, libertades, posesiones, propiedades, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales. En este juicio deben seguirse las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la ley. Es la garantía del debido proceso. Para que a ti te priven el derecho de dedicarte a alguna de estas actividades, debe ser mediante un juicio. Si no es así, entonces la autoridad estará violando tus derechos humanos y existe un juicio de amparo que te protege contra actos de autoridad que vulneran o restringen tus derechos. Es importante que conozcas entonces que tú tienes una libertad de trabajo, la facultad inherente a tu propia naturaleza para que decidas lo que quieres realizar, las actividades que quieres realizar, ¿sí?, en el desarrollo de tu propia personalidad. Y el Estado no está facultado para impedirte el ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, el Estado debe omitir cualquier conducta que perturbe el ejercicio de tus derechos a la libertad de trabajo. Esa libertad, la reitero, a ninguna persona se le podrá prohibir o impedir que se dedique al trabajo, comercio, industria, oficio, profesión que le acomode siempre y cuando sea lícito. Estudia, conoce tus derechos y tus libertades reconocidos en la propia Constitución. Y seguiremos hablando de estas libertades porque es importante que tú, como parte de la población mexicana, conozcas de tus derechos y en su momento, en las circunstancias en las que tú te encuentres, puedas ejercerlos y hacerlos valer ante la autoridad del Estado. Espero que te haya gustado este video.
Te agradezco tu atención, que tengas buenas tardes.